En un video previo, te presenté el Linux más fácil de usar. Ahora, te mostraré todo sobre el Linux más utilizado, incluyendo cómo instalar juegos de Windows. En el minuto 4 de mi video, explicaré cómo hacerlo. Ubuntu es un sistema operativo que viene preinstalado con todas las herramientas necesarias y ofrece 10 años de soporte gratuito respaldado por una empresa millonaria. Es utilizado en la robótica, en autos autónomos, en miles de dispositivos y, por supuesto, por millones de usuarios de PC en todo el mundo para tareas comunes y para gaming. Cuando iniciamos Ubuntu por primera vez, podemos ver las carpetas. La carpeta Snap guarda la configuración de nuestros programas. Aquí podemos apagar la PC o acceder a la configuración del sistema. Desde allí, podemos cambiar el fondo de pantalla, controlar el sonido, la energía e incluso ver los datos de nuestra PC. Como puedes ver, el uso de Ubuntu es diferente al de Windows. Por eso, no puedo catalogarlo como el más fácil de los dos sistemas. No obstante, quitando ese punto, puedo decir que es extremadamente fácil de utilizar y en mi opinión, mucho más elegante. Probemos descargar RAID. ¿Qué es eso? ¿Comandos raros? No. Vayamos a la tienda de aplicaciones y descarguémoslo de un solo clic. Las aplicaciones en Ubuntu se instalan de esta manera, sin tener que descargar nada de internet ni seguir foros extraños. Todo lo que necesites estará allí. Tenemos LibreOffice, una aplicación compatible con los archivos de Microsoft Office. También hay otras aplicaciones que puedes probar. ¿Te suena familiar el problema de buscar y descargar controladores en Windows? En Ubuntu, eso no es necesario, ya que viene todo incluido. En esta aplicación, en el caso de NVIDIA, puedes cambiar la versión del controlador actual si lo deseas. Pero, si todo funciona bien, te recomendaría dejarlo tal como está. En la tienda de aplicaciones, podemos encontrar gran variedad de aplicaciones destacadas. ¿Qué pasaría si buscamos Chrome? Aparecerá Chromium, que es la misma aplicación pero sin las funciones de rastreo de Google. Además, está optimizada para Ubuntu. Podríamos descargarlo fuera de la tienda, pero esto no es recomendable. Instalemos una aplicación llamada Winetrix. Tengo un programa de Windows aquí. Seleccionando la opción Default y luego el explorador, podemos ir a la carpeta de documentos y instalarlo como si estuviéramos en Windows. Incluso podemos hacer clic derecho en el programa recién instalado y permitir que se ejecute desde el escritorio. Si en lugar de desinstalarlo, queremos borrar todas las aplicaciones de Windows, también podemos hacerlo con esta opción. Siempre recomiendo instalar las aplicaciones desde la tienda y solo usar Winetrix en casos especiales. Aquí hay miles de aplicaciones, aunque algunas aún no están disponibles, como Photoyo, pero tenemos varias alternativas como Hinpocrita. Te recomiendo probarlas. No te faltará Spotify u otras aplicaciones esenciales. Incluso Ubuntu tiene algunas aplicaciones y juegos de Windows en la tienda. Pero si quieres jugar, te recomiendo usar Steam. Mi recomendación es que uses Steam Installer cuando esté disponible, ya que esto aumentará la compatibilidad. Si usas IP Games, existe una plataforma llamada Heroic donde puedes iniciar sesión e instalar tus juegos. Si tienes juegos ya descargados en tu PC o si usas otra aplicación, puedes utilizar Lutris para instalar los juegos con un solo clic. Para verificar la compatibilidad de los juegos, puedes consultar ProtonDB, Lutris.net o buscar un video en YouTube con el nombre del juego más la palabra Linux. Ahora, vamos a ubuntu.com para descargar Ubuntu. Recomiendo siempre usar la versión LTS. Descarguemos la aplicación llamada Etcher, insertemos un USB vacío con al menos 8 GB de capacidad y seleccionemos el archivo y USB en la aplicación. Prestemos atención para seleccionar el dispositivo correcto, ya que se borrarán todos los datos del USB. Hacemos clic en Flash y una vez finalizado el proceso, reiniciamos la PC. Ahora tienes que ingresar al BIOS de tu PC. Es una tecla que debes presionar al iniciar la computadora, generalmente es del F2 o F12. Una vez allí, ve a la opción Boot y cambia el orden para que el USB sea el primero en arrancar. Raramente es necesario desactivar la opción Secure Boot. Presionamos Enter y aquí podemos probar si todo funciona correctamente sin necesidad de instalarlo.
Una vez que estamos listos, seleccionamos idioma, teclado, nos conectamos a Internet y seleccionamos la instalación completa. Es muy importante marcar estas dos casillas. Damos clic en borrar disco e instalar, seleccionamos nuestra ubicación, nombre de usuario y contraseña, y hacemos clic en siguiente. Aquí puedes elegir la apariencia que más te guste y luego hacer clic en siguiente. Una vez finalizada la instalación, reiniciamos haciendo clic en reiniciar. ¡Listo! Ahora puedes usar Ubuntu en tu PC y comenzar a utilizar un sistema operativo moderno, inmune a virus y con todo lo que necesitas. Si te gustó este video, suscríbete para ver los siguientes videos en los que explicaré otros sistemas operativos Linux famosos.